de verdad que sí es un poquito duro estar aquí. Pero todo sea para honra y gloria al Señor, ¿verdad? Agradando primeramente al Rey de Reyes, nuestro Padre Celestial. Les voy a pedir, hermanos, que si me trabo, me disculpen y que me tengan paciencia. Y si digo alguna palabra que no debo, ¿verdad? Disculpen, pero es mi primera vez. Mi primera vez desde hace, tenía ¿qué? Como 14, 15 añitos en los que me paraba a hablar así, ¿verdad? Con público. Entonces, voy a pedir, hermano, que inclinen sus rostros. Vamos a orar antes de empezar mi pequeño mensaje, ¿verdad? Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, mi Dios. Te doy gracias, Padre Santo, por este privilegio que tú me has cedido. Te pido, Padre Celestial, que seas tú, Padre, poniendo las palabras correctas en mi boca. Que seas tú usando mi vida, Dios amado, para que pueda ser de bendición para otras personas, Dios. Te agradezco, Dios amado, porque no soy digna, Padre, pero tú me hiciste digna, Jesús. Gracias, Padre, por los hermanos que están presentes, Dios amado, y los que no, pues tú conoces, mi Dios. Úsame, Dios, que sea yo un instrumento, Padre Celestial, para que puedas hablarle a aquellas personas que necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Así, hermanos, les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a abrir la Sagrada Escritura. ¿Será normal que uno sude mucho? Sí, ¿verdad? En el libro de San Lucas, su versículo 15. Les voy a comentar, hermanos. El tema de hoy es El Rey me mandó a llamar. Hay una alabanza muy hermosa de Dani Berríos, ¿verdad? No sé si algunos la han escuchado. A mí esa alabanza me llena bastante, ¿verdad? Porque yo hago esa alabanza mi palabra. Yo digo, yo estoy aquí por un propósito, porque Dios, en realidad todos estamos acá con un propósito, ¿verdad? Nadie está por coincidencia, porque quiso, porque se le dio la gana, ¿verdad? No, sino porque Dios así lo decidió. Entonces, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén, hermanos. Puede tomarse asiento. En realidad yo estudiaba, ¿verdad? Un poquito este versículo, y me gustó tanto porque yo veo el amor de Dios, ¿verdad? El amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, y entiendo que cada uno para Él es especial, ¿verdad, hermano? Porque imagínese, yo me pongo a pensar y yo lo miro así. Dios, aquí habrá muchos hermanos, ¿verdad? Pero cada uno tiene su toquecito, ¿verdad? Cada uno tiene ese don que Dios le ha puesto en su corazón. Y Dios dice, ¿verdad? Ya tengo a mis siervos en tal misión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el ministro de alabanza, ¿verdad? Pero allá afuera hay alguien
que es muy bueno y es trompetista y me hace falta en mi casa, ¿verdad? Entonces Dios dice, bueno, voy a dejar a mi rebaño y voy a ir en búsqueda de esa persona que yo necesito en mi hogar, ¿verdad? Entonces Dios deja a su rebaño y va en busca de aquella persona que lo necesita, ¿verdad, hermano? En mi caso, pues, yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque fui una de esas ovejas, ¿verdad? En las que me encontraba muy perdida. Ahí sí que, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Hoy en día estoy aquí parada. Y fue porque en sus planes ya estaba yo, ¿verdad? Ya Dios decía, bueno, ya disfrutaste, ya te di libre albedrío, ¿verdad? Ya es hora de que vuelvas a tu redil, porque es mi voluntad. Porque en realidad yo digo, si no fuese un plan de Dios, yo estuviera perdida, ¿verdad, hermanos? Cada uno, yo siento que si usted está el día de hoy acá es porque Dios le mandó a llamar, y por eso ese es mi tema. Mire, hermano, cuando yo escucho esa alabanza, yo digo, en realidad a veces el enemigo pone muchos tropiezos, ¿verdad? Muchos tropiezos para que no podamos estar en la casa de Dios. Pero estando allá afuera, hermanos, nos perdemos de demasiadas cosas acá en la casa de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en realidad en mi vida, pues yo no sabía de todo lo que yo me estaba perdiendo. Porque uno puede tener grandezas, vanidades, ¿verdad? Que uno dice, pues me siento bien por el momento, ¿verdad? Yo me siento bien, lo tengo todo, no me hace falta nada. Pero usted no me dejará mentir, hermano, que a pesar de que uno lo tenga todo, llega ese momento en el que usted se quebranta, ¿verdad? Y usted dice, no me sacié, no estoy bien, necesito llenar un vacío, ¿verdad? El cual ni un hombre, y en realidad yo incluso antes cuando era jovencita yo pensaba que una persona, ¿verdad? Un hombre iba a llenar ese vacío, y no, ¿verdad? Muchas veces nos equivocamos y tomamos malas decisiones que en realidad tienen consecuencias. Y decía el hermano pastor un día que yo me recuerdo que él hablaba de un joven, ¿verdad? Que decía, yo no voy a la iglesia porque Dios no me escuchó, y culpamos a Dios, hermanos, culpamos a Dios de nuestras acciones, y no es así. En realidad son parte de que ya nos comimos ese lote, ¿verdad? Y tenemos que pagar ese precio, porque Dios nos ama, ¿verdad? Dice que Dios nos ama, Dios es bondadoso y todas las maravillas, hermano, pero pues también hay un cierto precio que Él pagó, pero nosotros tenemos que pagar un precio por nuestras acciones también, ¿verdad? Porque en realidad yo antes decía, ¿verdad? Créame que en mi incredibilidad yo decía, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero ir a la iglesia, ¿para qué? Mire, hermano, que de verdad, ahí sí que como decía el pastor, muchas personas antes me conocían y era dura de corazón, era, no sé, y ahora cuando yo me quebranto ante la presencia de Dios, mire, hermano, que yo me siento bien, porque en mi vida yo había sentido algo así, ¿verdad? Yo a veces estoy en una alabanza, a veces en mi casa, y me siento gozosa, ¿verdad, hermano? Porque yo le digo a Dios, a pesar de todo lo infiel, de lo malcriada que fui, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de mí. El día de hoy estoy aquí por gracia y misericordia de Él. Y vea, hermano, que ahí sí que todo ha sido para la honra de Él. No ha sido nada fácil, ¿verdad? Se lo digo de verdad. No ha sido nada fácil. Para mí, yo estaba como en un ego de 10, tal vez, y que Dios obrara en mi vida, ¿verdad? Pero de esa manera también que Él trabajara y moldeara mi vida, fue demasiado difícil. Duro para mí, ¿verdad? Dejar muchas cosas, muchas vanidades, que como le comento, ¿verdad? Y vuelvo y repito que a veces el diablo nos pone deleites, ¿verdad? Maravillas, supuestamente nosotros, ¿verdad? Pero no es así, todo es vanidad. Y ahora veo, ¿verdad? Yo volteo a ver a mi pasado y yo digo, Dios mío,
En realidad antes no tenía nada, no tenía absolutamente nada, pero yo era feliz, ¿verdad? Yo me sentía cómoda, me sentía grande y no era así, ¿verdad, hermanos? Hoy en día yo veo y le digo a Dios, me diste 2 hijos hermosos, tenemos uno en camino, ¿verdad? Y yo digo, me diste una familia, me diste un hogar, tengo a mi familia viva, tengo bendiciones y ver a mis hijos jugar y saltar. Y yo digo, Dios mío, es tu misericordia la que nos tiene aquí. Y tantas dichas, ¿verdad, hermano? Que yo me estaba perdiendo bastante. Y como le comento, ¿verdad? Yo antes era pues muy dura de corazón. Muchas personas me decían, ¿verdad? Que tenés un corazón de hielo. Y que se burlaban de mí a veces, ¿verdad? Y yo me sentía grande, ¿verdad? Porque yo decía, nadie me puede dañar ni nada, ¿va? Yo me hablaban de Dios. Mire cuántas veces, hermanos, llegaron a mi casa y me decían, hermana, gracias, hermana, Dios la está buscando, Dios la espera. Y me daban palabras, mire, hermano, y yo no sentía nada. Y llegaban las hermanas a mi casa, me visitaban. Y mire, yo recuerdo, hermanos, que la última vez que yo sentí la presencia de Dios fue cuando yo tenía como 14 añitos. Dios me utilizaba. Yo me bauticé como a los 12, 13 años. Yo era maestra de escuela dominical. Yo ayudaba a los niños, ¿verdad? Yo ayudaba en lo que podía en la iglesia. Me acuerdo que yo asistía a una iglesia que estaba por Maranata 2 con un hermano que se llama José, que lamentablemente hoy en día lo miro y yo creo que ya no está en los caminos de Dios. Pero yo le agradezco a Dios porque gracias a Él yo entregué mi vida a Dios, yo me bauticé. Pero como le comento, muchas veces culpamos a Dios, ¿verdad? De nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos mal. Porque yo tenía 15 años, hermanos, y lamentablemente busqué donde no debía. Busqué ese cariño, ese afecto, que quizá porque yo siempre he hecho eso, ¿verdad? No sé si estoy bien o mal, pero yo digo, quizá el afecto de papá me hizo falta, ¿verdad? Y yo lo busqué en un hombre y nunca lo encontré. Llevaba años buscándolo y nunca lo encontré, hermanos. Jamás. Solo lo encontré en mi Padre Celestial. Y miren, hermanos, yo entré de lleno a la iglesia, yo servía, yo adoraba. Y un tropiezo con un joven hizo que yo cayera. Y me decepcioné tanto, mire, hermano, que yo dije, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Yo pasé, si yo le contara mi vida, hermano, ha sido súper difícil, la verdad. Que yo misma digo, me admiro, yo digo, puchica, cómo he aguantado un montón, va. Cómo he sido de hierro, digo yo, de verdad que sí he sido de hierro, digo yo. Pero, mire, hermano, yo dije esa vez de que en realidad mi vida cayó del todo. Yo dije, yo ya no quiero saber nada más de Dios. Y lo cumplí. Porque pasaron los años y pasaron los años. Mira, hermana, a mí me invitaban a servicios. Yo iba por cumplir, ¿verdad? A veces mis amistades, vamos, hay campaña, esto y el otro. Y yo iba solo por cumplir, ¿verdad? Pero yo así como yo llegaba, yo igual salía, ¿verdad? De esos lugares. Y yo le comentaba a mi pastor, ¿verdad? Que yo bendigo la vida de hermano Edwin, porque yo le decía a él, cuando yo vine a esta iglesia, yo dije, este es mi lugar. Porque yo había visitado, mire, hermano, yo había ido a campañas algunas veces que me invitaban, pero yo no sentía lo que yo siento cuando estoy aquí, ¿verdad? Cuando yo estoy en este lugar, yo me gozo y yo le digo a Dios, esta era mi casa, este es mi lugar. Y yo sé que tú aquí me llamaste, porque como le comento, ¿verdad? Yo iba y me hablaban de Dios y yo decía, no quiero nada con Dios. Porque ya sufrí tanto. ¿Y dónde está Él? ¿Dónde está Dios cuando lo he necesitado? Y yo culpaba a Dios muchas veces, hermano, por mis acciones, ¿verdad? Que tuvieron muchas consecuencias en mi vida, que marcaron mi vida de verdad. Yo decía, tú no estuviste cuando yo te necesité. Yo muchas veces, mire, hermano, yo le lloré a Dios. Yo creía en Dios porque yo creo que Dios existe. Yo siempre lo he creído, yo le tengo temor a Dios. Pero qué feo eso, que a mí no me gusta escuchar a veces cuando hay personas que dicen, no, yo sí creo en Dios,
pero yo no voy a la iglesia. Yo tenía ese pensar y yo decía, estamos perdiendo el tiempo con ese pensamiento en realidad tan absurdo, porque sí creemos en Dios, en su amor, pero no creemos que hay un infierno, ¿verdad? Entonces, en realidad, estamos perdiendo el tiempo, hermanos, y yo era de esas personas que yo decía, yo sí tengo temor a Dios, yo sí le temo a Dios, pero más sin embargo no hacía la voluntad de Dios. No hacía para lo que Dios me había llamado, ¿verdad? Yo no quería cumplir. Yo rechazaba la palabra de Dios cada vez que me hablaban de Dios. Yo estoy bien. Yo y mi ego tan alto, ¿verdad? Que yo decía, yo estoy bien sin Dios. Yo no lo necesito. Sin saber, ¿verdad, hermanos? Que ante Él, pues, yo no era nada, ¿verdad? En realidad, quien necesitaba a Dios era yo, no Él a mí, ¿verdad? Entonces, el indispensable en mi vida era Él. Entonces, muchas veces yo le rechacé. Yo decía, no. Y además, hermanos, yo decía, yo nunca voy a cambiar. Si yo soy aquí, yo soy allá, yo nunca voy a cambiar. No va a llegar la persona que me... Yo siempre decía ese dicho, no ha nacido el hombre que a mí me haga cambiar. Y mire, hermano, de verdad que el ego de uno a veces es tan grande, yo no sé ni quién es el culpable de alimentarle el ego a uno a veces, ¿verdad? Pero yo siempre decía, no ha nacido el hombre que a mí que me vaya a cambiar. Y en realidad, yo le comentaba a mi pastor de que cuando yo vine por primera vez a esta iglesia, yo me sentí diferente. Y yo le contaba a él parte de mi testimonio, ¿verdad? Cómo fue que yo vine a esta iglesia. Que si yo le contara, hermanos, es como que un episodio de una película, ¿verdad? Cómo fue que Dios me trajo a esta iglesia, ¿verdad? Pero yo agradezco el momento en el que Dios me mandó para acá, ¿verdad? Y sí que Él sabe por qué lo hizo. Mire que veníamos con mi esposo, ¿verdad? Desde Ciudad Quetzal hasta acá. Todas las noches, y a veces en escondidas de mi mamá, porque me regañaba y me decía, mija, ¿por qué no hay una iglesia allá? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué no buscan una congregación cerca? Pero como yo le decía al pastor, nadie me va a entender, porque yo sí visité una iglesia allá en Ciudad Quetzal, pero yo le comentaba a mi esposo, yo no me sentí igual, yo llegué a la iglesia ese día y así como yo entré, así mismo salí. Y me acuerdo que yo no sé si era porque hacíamos el viaje, ¿verdad? Yo le sentía más gustito venir a Tierra Nueva 2 que quedarme en la Quetzal. Pero yo decía, vale la pena hacer el viaje desde allá hasta aquí. Y mire, hermano, nos veníamos los 4 en la moto desde Ciudad Quetzal. Pero yo me iba llena del Espíritu Santo, yo me sentía bien, yo me sentía... No sé, yo lloraba delante de Dios y era cosa que yo no sentía en otro lugar. Y yo entendí, yo le dije a Dios, tú me diste un lugar, tú me diste un espacio. Y en realidad desde que yo vine a esta iglesia, como decía mi esposo el otro día, no era para calentar bancas, ¿verdad? Lo que yo no sabía era que era un poquito difícil, ¿verdad? Estar aquí en el púlpito, que los nervios lo atacan a uno, ¿verdad? Pero yo siempre le decía a Dios, entre mi mente, yo a veces, como le digo, ¿verdad? Yo siempre guardé temor a Dios, a pesar de todo lo malcriada, lo infiel que fui con Él, ¿verdad? Yo siempre en mi corazón, siempre decía a Dios, yo te amo, yo temo a ti. Y, hermano, yo pensar en el infierno, a mí me da miedo, pero no quería, ¿verdad? No quería hacer las cosas bien. Pero yo le decía a Dios, el día que yo esté en tu altar, ¿verdad? En una iglesia, va a ser para servirte. Va a ser para que tú me uses, para que tú hagas un cambio en mí verdadero, ¿verdad? Porque como le digo, yo siempre decía, yo no voy a cambiar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer el otro. Y yo le decía a Dios, el día que yo llegue a tus pies, yo voy a hacer un cambio. Yo era una de las personas que vivía criticando, ¿verdad, hermano? Ahí sí que vemos al que está a la par y tiene 1000 defectos, ¿verdad? Pero si nos vemos a nosotros, somos perfectísimos, somos la obra creada al 100, ¿verdad? Pero no es así, en realidad. Yo decía, no, yo no quiero ir a la iglesia,
porque, ay, mire esa hermana, y para ir así. Y yo hasta mi familia juzgaba, mira hermana, yo decía, hasta mi hermana mayor a veces nos andaba ahí regañando. Y yo le decía, ay no, para estar así yo no voy, ¿para qué voy a ir? Para quedarme como ustedes, yo no voy. Y yo no sabía, ¿verdad, hermano? Que Dios me iba ahí sí que a llamar y iba a estar aquí. Y ahora que yo estoy aquí, créame que usted se ponga ahí a hablar conmigo y mire, ¿y usted ahora qué opina? Ay, no. Ahora sí siento lo duro, hermano. Ahora sí no le voy a hablar mal del que está a la par mía, porque ya me di cuenta que es demasiado difícil. Ahí sí que bien dicen que el camino de Dios es para los valientes, ¿verdad, hermano? Porque para mi vida ha sido demasiado difícil. Entonces, créame que, como le decía, ¿verdad? Yo en esta parábola yo entendía el amor de Dios, que todos somos únicos para Él. Y yo siempre, como le digo, yo le he guardado temor a Dios, he guardado a Dios en mi corazón, pero no era amor, hermano, porque yo siempre le repito a mi esposo, ¿verdad? Cuando uno ama, cuando uno en realidad ama, uno cuida, uno protege, uno valora, ¿verdad?, a esa persona. Y yo decía amar a Dios, pero no era amor, porque en realidad yo decía, te amo Dios, pero yo seguía haciendo lo malo. Yo decía, ay Dios mío, yo te tengo miedo, yo guardo tu palabra, pero aún así yo seguía haciendo lo malo. Entonces eso no es amar a Dios, eso no es amar en realidad, así como Él nos ama, ¿verdad? Imagínense que Él fuera como nosotros, que conforme a nuestras acciones Él también así nos diera, ¿verdad? Que feo fuera. Porque, ay Dios, la ira de Dios, yo digo que a nadie estuviera aquí, porque todos somos tan imperfectos. Entonces yo le decía a Dios, yo te amo, pero no me daba cuenta, hermanos, que estaba mal, ¿verdad? Y por eso yo hoy en día yo le digo a Dios, yo te amo y ahora entiendo tu amor porque dejaste todo por mí. A Él no le importó, ¿verdad, hermanos? Ahí sí que Él era importante en mi vida y yo para la de Él tenía un gran significado, pero yo no lo entendía. Y ahora que yo veía este versículo, miren, hermanos, yo una mañana estaba ahí en la Biblia, ¿verdad? Yo le decía a Dios, yo en realidad para la Biblia, hermano, usted me dice, búscame tal versículo, yo estoy perdida. Yo en realidad admiro a esas personas que están acá, ¿verdad? Y de repente dicen un versículo y otro, y yo digo, puchica, qué inteligencia. Pero no, ¿verdad, hermanos? Todo ha sido causa de un esfuerzo, ¿verdad? Que cada uno de los hermanos se toma el tiempo de todos los días agarrar la Biblia y estudiarla y agarrarle amor a esa palabra, ¿verdad? Agarrarle amor a Dios, cosa que a veces muchos no hacemos, ¿verdad? Pero me incluyo, ¿verdad, hermana? Que a veces nosotros siempre las mujeres estamos que nunca falta el que hacer en la casa, ¿verdad? Y no hay tiempo. En realidad uno dice, no hay tiempo. Y no recordamos, ¿verdad? Que hasta la Biblia lo dice que para todo hay tiempo. Entonces, mire, hermana, que yo una mañana yo abrí la Biblia, ¿verdad? Y lo primero que vi, yo le comentaba a mi esposo cómo fue que yo le dije a Dios, Dios mío, ¿y de qué voy a hablar? ¿Y qué voy a decir? Y yo no sé nada en realidad, o sea, yo me sé algunos versículos, hermanos, pero yo decía, ¿qué voy a hacer? Si en mi vida yo me he parado en un púlpito a predicar. Entonces yo le comentaba a él que una noche, cabal fue una de estas noches en la semana, eran como madrugada, era como la 1:30 de la mañana, yo le decía a él, se me quitó el sueño porque había un montón de ruido en la calle, ¿verdad? Y mi nene estaba ahí inquieto. Y yo le decía, yo días antes yo venía diciéndole a Dios, Dios mío, háblame, dime algo, porque si tú les das un tema a todos aquellos, ¿por qué no me dices algo a mí, verdad? Yo decía, Dios mío, ayúdame. Y era la 1:30 de la mañana, hermanos, cuando de repente, entre mis sueños, ¿verdad? Yo de huevona no me quería levantar. Escuché una voz a mi mente que me decía, el hijo pródigo. Y yo dije, ay Dios mío, pero yo estaba durmiendo, hermano, yo estaba sonámbula porque yo no me quería levantar. Yo para levantarme soy pero bien dura.
Y yo dije, tengo mi tema, pero ¿cómo soy? Sigo siendo desobediente, ¿verdad? Porque en lugar de levantarme a orar por el tema que Dios me había dado, yo me di la vuelta y me volví a dormir. Entonces yo dije, y al siguiente día yo dije, ¿sí fue un sueño o qué fue? Y yo me acordaba, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, cuando abrí la Biblia y vi San Lucas 15, y yo dije, y me puse a leer la Biblia, y vi esta parábola, ¿verdad? Que Dios le daba a las personas, en donde decía, Él dejó sus 99 ovejas, ¿verdad? Por ir tras una. Y abajo aparece la parábola del hijo pródigo. Entonces yo dije, sí, este es mi tema, Dios mío. Y no sé ni cómo lo voy a interpretar, le dije, pero tú me vas a ayudar, le dije a él, ¿verdad? Entonces yo leí, hermanos, y como les repito, yo veo el amor de Dios, en realidad, que Él ha puesto en cada uno de nosotros, porque nosotros para Él tenemos un valor grande, ¿verdad, hermano? Ahí sí que, como les repito, pueda que de repente, ¿verdad?, la iglesia pueda estar llena, ¿verdad? Pero para Él siempre va a haber alguien allá afuera que va a ser no más valioso que usted ni yo, ¿verdad? Sino que en realidad Dios tiene misericordia y siempre va a estar alguien allá afuera que le va a necesitar. Entonces, yo leía y veía que decía, yo cuando leía esta palabra, yo me puse a llorar, hermanos, porque yo le dije a Dios, yo era esa oveja perdida. Era esa oveja en la que en realidad no sabía qué hacer en el mundo, andaba divagando, ¿verdad? Pero su amor, su vista siempre estuvo ahí, siempre estuvo para mí. Él nunca me dejó en ningún momento, Él siempre estaba al pendiente, ¿verdad? Como nosotros de padres, ¿verdad? Cuando andan los chiquitines ahí en la casa y andamos con un ojo en un lugar y el otro ojo viendo a los niñitos. Así me identifico, ¿verdad? Yo haciendo de mis travesuras. Pero Dios ahí me tenía a la vista, ¿verdad? Ahí tenía, ahí sí que al pendiente mi vida, como la de cada uno de nosotros. Por eso yo le puse en esta noche a este mensaje, hermanos, el Rey me mandó a llamar. Porque yo ya conocía de Dios, yo conocía de su palabra, de su amor, pero más sin embargo yo no quería obedecer, ¿verdad? Entonces por eso este título, hermanos, de que yo digo, el Rey me estaba esperando, en realidad mi espacio estaba ahí. Esa silla estaba vacía porque Dios sabía que yo la iba a ocupar un día, ¿verdad? Tanto como usted y como yo. Yo digo, si usted está aquí es por voluntad de Dios. Y en realidad, ¿sabe qué es lo que más me causa? A veces me pongo a pensar, me puse a pensar en ese tema, ¿verdad? Y abajo está la parábola del hijo pródigo. Yo creo que todos acá ya la conocemos, ¿verdad? En la que dice que el hijo pidió su herencia, ¿verdad, hermano? Pidió su herencia y se la fue a malgastar y él hizo y deshizo. Y me identifiqué, ¿verdad? Porque Dios me dio, en realidad me dio todo lo que yo quería, ¿verdad? Lo que yo creía necesitar. Yo literal le dije a Dios, bueno, Dios, ya es mi turno, ¿verdad? Ya me toca. Me dio lo que yo quise, vanidad. En realidad Él me dijo, bueno, pues ve a probar, si eso quieres, hacerte grande, así, a lo literal, ¿verdad, hermano? Y yo digo, en realidad, quisiera, hermano, que alguno de ustedes me respondiera esta noche. ¿Quién de ustedes está aquí en el templo de Dios sin que le haya pasado algo duro en su vida, verdad? Yo creo que todos traemos un testimonio. Todos venimos de un lugar vil, ¿verdad? En donde Dios ahí nos sacó, Dios nos levantó. Y porque yo digo, ahí sí que dichoso el hermano, ¿verdad? Que está en la iglesia por voluntad propia y no por los golpes de la vida, ¿verdad? Porque como yo decía, yo estoy aquí, pero con un largo pasado, con un duro pasado, que no hubiese sido así si yo tan solo hubiera obedecido, ¿verdad? Porque yo me identifiqué con esta parábola del hijo pródigo también, porque yo digo, le pedí a Dios grandezas,
me las dio, hermanos. Si yo le contara a usted, como le digo, ¿verdad? Yo le contara mi vida completa. Yo lo digo, lo tuve todo. A mi corta edad, lo tuve todo. Gocé de todo, hermanos. Probé lo que pude probar. De verdad, me quité la curiosidad en la mayoría de cosas. Mis hermanos, ¿verdad? Mi familia, no me dejarán mentir. Más tremenda que no sé qué, decía mi mamá. El dolor de cabeza de mi mamá, ¿verdad? Una de las tantas hijas malcriadas. Pero yo digo, Dios me dio hilo, ¿verdad? Hasta que en realidad, como este hijo pródigo que lo tenía todo en su casa, tenía alimento, tenía vestidura, tenía, ahí sí que lo que él quería, ¿verdad? Imagínense tener sirvientes, ¿verdad? Qué bonito. Tener de todo, lujos. Y así somos nosotros en la vida espiritual, ¿verdad? Lo tenemos todo con Dios. Tenemos absolutamente todo con Él. Él solo pide obediencia, pide amor, pide obediencia. Quiere que le sirvamos de todo corazón, ¿verdad, hermanos? Y yo decía, en mi caso, ¿verdad? Como les repito, Dios me dio de todo. En realidad, yo agarré, ¿verdad? Como el hijo pródigo, agarré mi bultito de bendición y me fui a derrochar al mundo. Me fui, busqué. Y yo le contaba al pastor una vez que estábamos picando la verdura para los chiles, ¿verdad, hermano? Yo le contaba a él cómo fue que Dios obró en mi vida. Y mire, hermano, yo me pongo a pensar en esos momentos y mi corazón se quebranta. Porque después de tanto, desde los 15 años que yo tuve ese bajón en mi vida, yo andaba por allá, por acá. Decían disco, yo ahí iba corriendo. Decían va a haber esto, ahí iba yo corriendo. Miren, hermanos, a veces ni llegaba a mi casa. Y desde pequeña, gracias a Dios, ¿verdad? Tuve una madre ejemplar que me enseñó, que me decía ella, mis maridos son los dedos, ¿verdad? Ella decía, no dependas de un hombre, sino que tus maridos son tus dedos, ¿va? Que te tienen que ayudar a salir adelante. Y me enseñó a ser una mujer independiente. Y desde chiquita, miren, hermanos, a mí me han gustado los lujos. Siempre me gustaban los lujos. Y yo decía, yo trabajaba para vestirme, para hacer de todo. Y como le comento, ¿verdad? Yo hice y deshice, ¿verdad? Hasta que llegó un momento a mi vida en el que yo dije, yo le reclamé una vez a Dios, hermanos, y le dije en esa noche, ya estuvo bien. Ese día yo le comentaba a mi pastor cómo sucedió. Yo recuerdo que después de andar divagando en el mundo, después de estar probando tantas cosas, nada me llenaba, hermanos. Yo a veces iba con mis amigas y reía por un ratito. Uno aparenta muchas veces con tal de caerle bien a la otra persona, ¿verdad? Uno aparenta, uno dice con tal de encajar ahí, ¿verdad? Uno quiere estar ahí. Pero cuando yo llegaba a mi casa, hermanos, yo me sentía mal. Yo decía, nada me llena, nada me da lo que yo quiero. Mira, hermanos, de verdad, yo, incluso hasta cuando yo tenía un disque novio, ¿verdad? Yo no me sentía bien. Yo decía, siempre había un vacío en mi corazón. Y yo siempre decía, ¿será que en realidad tanta falta me hizo mi papá? ¿Será que en realidad afectó tanto mi vida? Porque yo le decía a Dios, no encuentro paz. Yo me iba a tomar, miren, hermanos, y en realidad yo no le hallaba sentido a la vida. Yo tuve a mi hijo a los casi 18 años, bien jovencita. Y él vino a mi vida, llegó en un momento inesperado. Ahí sí que también por andar, ¿verdad? Dizque buscando el amor en un hombre. Pero cuando él llegó a mi vida, yo me llené, yo me sentí bien. Yo le dije a Dios mío, gracias por mi varón. Tuve muchas complicaciones con él, pero yo le dije a Dios, gracias, porque por fin llegó el hombre. Y mira, hermano, yo le dije a Dios, yo no quiero una nena, yo quiero un varón. Porque yo decía, ese hombre va a llenar mi vida. Yo decía, mi hijo va a llenar. Y lo hizo, hermano, lo hizo. Pero después de que él fue creciendo, yo seguí desobediente y no me daba cuenta que derrochando mi vida en el mundo,
estaba perdiendo el amor de mi hijo. Estaba descuidando lo más importante de mi vida. Y como le comento, ¿verdad, hermanos? Recuerdo ese día en el que yo le reclamé a Dios una noche. Yo me hinqué y le reclamé a Dios y le dije, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Acaso te gusta verme sufrir? Se lo dije a Dios y le dije, ya estuvo bien. Yo creo que ya sufrí demasiado y ya es hora, ¿verdad? Pero un momento fue mi quebranto, hermanos. Al siguiente día yo seguía igual, ¿verdad? Yo seguía igual como el hijo pródigo, derrochando. Hasta que llegó el momento en el que en realidad ya no podía más con mi vacío. Y le comentaba yo al pastor, yo ya conocía a mi esposo, ¿verdad? Y me recuerdo que ese día le decía yo al pastor, veníamos de una disco, ¿verdad, hermanos? Veníamos bien ebrios, los dos. Y yo le dije yo a él, ¿verdad? Incluso no olvido esas palabras tan crueles, ¿verdad, hermano? Que yo le dije a él, veníamos en la moto, él venía conduciendo. Y de verdad eso es impactante para mi vida, ¿va? Porque había una campaña en el polideportivo. Estaba esa campaña, hermanos, y estaban en la alabanza. Nosotros veníamos como a las 12 de la noche tal vez. Y de repente escuché que estaban cantando alabanzas, ¿verdad? Y mi corazón se quebrantó. Y yo digo, cómo es el diablo, ¿verdad? Que también sabe quién es su mandador, ¿verdad? Porque en medio de mi dolencia, yo miré al cielo y yo le dije a Dios, le dije yo, ¿por qué no me sacas de donde estoy? Si en realidad estás ahí, entonces haz la obra. Tú puedes. Yo se lo dije. Y mire, hermano, yo le reclamé a Dios y le dije, ¿dónde estás? Tanto que te he buscado. Y le dije a mi esposo esa noche, ay, ¿sabes qué? Le dije yo, sos uno más. Porque te busqué, te vi, te encontré y me siento igual contigo que como me he sentido con muchas personas. Se lo dije así, hermanos. Y le dije, ni siquiera tú has llenado lo que yo quiero llenar. Pero la equivocada era yo, hermanos. Y yo le dije esa noche a él, ¿sabes qué? Le dije yo no te quiero en mi vida porque ni siquiera has llenado lo que yo necesito llenar. Y lloré, hermanos, ese día bien bola. Yo lloré, yo no oraba, sino platicaba yo con Dios. Y llegué a mi casa y me sentía tan vacía. Y él me dijo, mira, me dijo, discúlpame, si yo no he llenado ese vacío en tu corazón. Discúlpame si yo no he sido esa persona correcta. Pero también entendí, hermanos, que también el que estemos juntos hoy en día, como yo le digo a él, ha sido plan de Dios. Porque he aprendido muchas cosas con la ayuda de él. Yo he aprendido demasiadas cosas que yo digo, no las hubiera hecho. Si yo hubiera estado sola o hubiera estado en otro lado, yo no las hubiera hecho. Entonces también entendí que era un propósito de Dios. Y esa noche, hermanos, fue la última noche, como él decía, esa vez también él platicaba de eso. Fue la última noche en la que los dos probamos una cerveza. Fue la última noche en la que yo me sentí vacía. Porque desde ese día él me dijo, vamos a orar. Yo voy a orar por tu vida. Yo voy a orar porque nosotros podamos levantarnos, ¿verdad? Y desde esa noche, mira, hermanos, los dos platicamos. Y yo le dije a él, ya estoy cansada de lo mismo. Estoy cansada de la misma rutina, de la vida que llevo, de todo. Porque, ¿qué ganaba yo, hermanos, con ponerme bola? Nada, una jaqueca tremenda al siguiente día. En realidad, y a veces hasta sin dinero, hermanos. Yo no sé en realidad cómo le hacen las personas, pero siempre bien dicen, que para beber siempre hay. Porque a veces ni teníamos, pero cuando sentíamos ya íbamos a pasar la vida, supuestamente.
Y yo en realidad, como le repito, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo, yo le agradezco porque sé que Dios lo puso en mi vida con un propósito y ha sido de gran ayuda para mí. Porque esa noche, hermanos, él hubiera sido otro, ¿verdad? Ay, ¿sabes qué? Tanto como hay muchas mujeres, hay muchos hombres, ¿verdad? Entonces me rindo, ¿va? Pero no, se quedó y me ayudó y fue de gran ayuda para mi vida. Desde esa noche los dos prometimos. Yo le dije, mira, yo veía, ya tenía mis 2 hijos, hermanos, y yo veía a mis hijos, pero ni siquiera eso me hacía reflexionar. Ni siquiera eso me hacía ver que estaba mal. Y él me dijo, no, mira, vamos a cambiar. De hoy en adelante vamos a hacer esto. Y cuando él me lo dijo, hermanos, yo me reí, ¿verdad? Yo me reí porque yo dije, no, yo no voy a poder. Yo no voy a poder, ¿va? Porque yo me conocía, yo sabía la clase de persona que era. Muchas veces muy dura de corazón. En las que en realidad tratar de llegarme a mí o tratar de entrar conmigo era un poco difícil, ¿verdad? Mis hermanos, los mayores, ¿verdad? Siempre ahí han estado atrás de nosotros. Por eso en realidad yo entendí el gozo de mi hermana el día que yo empecé a hacer las cosas bien. Porque muchas veces ellos nos regañaban, nos decían, miren muchachos, hagan esto, hagan lo otro, pórtense bien, ya no hagan esto, ya no el otro. Pero no, ahí sí que uno en su rebeldía, ¿verdad? Y miren, hermanos, desde esa noche, como les comento, ¿verdad? Fue la última vez que nosotros hicimos planes para salir. La siguiente salida que hicimos, como él comentaba, ¿verdad? Fue un día sábado que pasó eso. Al domingo siguiente, él ya se había comprometido con mi hermana a ir a la iglesia. Y con goma nos acercamos a la iglesia. Y en realidad los dos, yo dije entre mi mente, ¿verdad? El enemigo siempre acusándolo a uno porque él sabe que si uno viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Él sabe que se le va una vida más. Pero ese día yo dije, ay no, ¿cómo me voy a presentar yo así? Ay no, decía yo. Pero nos venimos, ¿verdad? Y para honra y gloria a Dios, esa noche fue de gran bendición. Fue una noche que cambió mi vida, que dio un giro 360 grados, ¿verdad, hermanos? Porque si yo no hubiese venido ese día, yo no hubiera asistido, yo no lo hubiera escuchado, Dios no hubiera utilizado a esa persona con esas palabras, yo digo que todavía estuviera. Así me dice él a veces. Hoy incluso que veníamos de camino, él me decía, ¿te imaginas dónde estuviéramos? ¿Qué estuviéramos haciendo? Y yo dije entre mi mente, obviamente nada productivo, dije yo. Obviamente, dije yo. Entonces yo le digo a Dios, le agradezco, hermanos, porque a pesar de lo ahí sí que rebelde que fui con mi madre, con mis hermanos, con Dios, primeramente, ¿verdad? Su amor y su misericordia ahí han estado. Y Él ha sido fiel en mi vida, hermanos, porque si yo le contara cuántos testimonios, ¿verdad? Como le decía yo a usted, cada uno trae un testimonio, ¿verdad? Cada uno viene levantado de un episodio malo, de un pasado fuerte, ¿verdad? En donde solo Dios y su misericordia han estado ahí. En los momentos en los que yo me sentía sola muchas veces, solo Dios estuvo ahí. De cuántas veces en realidad de la muerte Dios me libró, solo Él estuvo ahí. Mis amistades que decían ser amistades, solo estaban en los momentos buenos, en los momentos en los que, hoy hay para ir a celebrar, vamos, yo te acompaño. Pero cuando uno está enfermo, ¿verdad? Cuando uno está mal, deprimido, vamos a ver si alguien se acerca, hermanos. Si alguien llega y dice, puchis vos, aquí estoy. No, ¿verdad? Entonces yo digo, solo Dios es el único leal, el único que en realidad siempre va a estar ahí con nosotros. Como le comento, no ha sido nada fácil para mí. Antes yo juzgaba, ¿verdad? Y yo decía, yo no voy a ir a calentar una banca, yo no voy a ir a hacer lo que este hermano hace, yo no voy a repetir, mejor me quedo como estoy.
Y no, yo sé que es difícil, mira hermano, pero hoy en día, en lugar de juzgar, si usted alguna vez lo ha hecho, hermano, yo le puedo decir, en lugar de que señalemos a esa persona, que podamos ser de ayuda, ¿verdad? Como siempre digo, en lugar de decir, esa hermana está mal, esa hermana está haciendo esto mal, esa hermana no aquí, no allá. Si ella no lo puede hacer, entonces hágalo usted. Y si usted se cree más grande, yo a veces digo, entonces regalemos un poquito de nuestra grandeza y ayudemos al hermano que está a la par. Porque a eso estamos en este lugar, ¿verdad? Porque yo digo, tenemos que apoyarnos unos con otros. Porque no solo la palabra de Dios le bendiga, hermano, somos hermanos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que apoyarnos, porque defectos siempre van a haber, siempre vamos a encontrar defectos. Como le decía, ¿verdad? Quizá en nuestra persona nos miramos tan perfectos, pero no. Siempre tenemos un punto en el que Dios tiene que seguir trabajando. En mi persona yo le digo a Dios que me siga ayudando a manejar mi orgullo, mi carácter. Y incluso todavía, ¿verdad? Que a veces uno ve las vanidades de la calle. Yo le comentaba a mi familia, ¿verdad? Lo primero que Dios trabajó en mi vida al venir a los caminos de Dios fue en realidad mi ego, ¿verdad? Lo primero que Dios moldeó en mi vida fue la humildad. Y yo lo entendí, hermanos. Y hasta hoy en día me cuesta un poco, me cuesta bastante. Pero yo le decía una vez a mi hermana, entendí que después de estar en lo alto, supuestamente, Dios me quería rendida a sus pies. Dios me quería rendida en un altar. Porque hasta entonces, en realidad, yo entendí que era lo que es llorar como un bebé, ¿verdad? Como un niño de 4 o 5 años. Llorar ante la presencia de Dios. Sentir eso. Que si nosotros tenemos orgullo, si nosotros tenemos muchas cosas malas aún en nuestro ser, no vamos a poder sentir lo que Dios quiere que sintamos. Porque como le comento, ¿verdad? Yo no me quebrantaba ante muchas personas. Yo no me quebrantaba, yo era dura de corazón. Pero hasta yo me admiro a veces. Yo vengo a la iglesia. Hay muchas veces que hay momentos difíciles, hermanos, en los que de repente no hace falta hablar con Dios porque Él ya conoce nuestras vidas, ya sabe nuestras peticiones. Pero el solo arrodillarme, ¿verdad? Y sentir su presencia unos minutos, yo me siento de lo mejor. Yo me siento grande, ¿verdad? Y sí que, como le decía, ¿verdad? Según yo antes pues yo tenía grandeza, si no, hasta ahora las he conocido, hasta ahora he conocido el amor que en realidad solo Dios me pudo dar. Ese amor de padre, ese amor de hermano, ese amor que yo necesitaba en realidad, solo lo encontré en Él. Porque yo me postro ante Él y bastan unos segundos y yo ya me siento libre. Me levanto y yo digo, Dios mío, gracias porque renovaste mis fuerzas. Y a pesar de todo, como le digo, Dios tiene misericordia de cada uno. Y yo le digo a Dios, ayúdame a no poner la mirada en el hombre, a poner mi mirada en ti. Porque en realidad todo lo que hagamos tiene que ser para honra y gloria de Dios. No importando si el hermano le va a gustar, si el hermano le va a parecer, no. Tiene que ser para honra y gloria de Dios. Tal vez para algunos, esa hermana no puede, o esa hermana no, pero no, hermanos. En realidad, como le decía yo en la parábola de las ovejas, yo entendí que cada uno tiene un sazón en la iglesia, ¿verdad? Cada uno tiene su don. Lo que hermano, por ejemplo, hermano Armando predica, yo no lo puedo hacer. Las enseñanzas que hermano Urbina da, yo no las puedo desenvolver de igual manera. Y si cada uno está aquí, es porque Dios le ha llamado, ¿verdad? Y ha sido para un propósito. Usted no sabe cuántas veces yo digo, ¿verdad? Muchas personas vienen al altar, están necesitando esa palabra. Usted no sabe cuántas veces usted se para aquí, usted da un gran mensaje, ¿verdad? Pero del gran mensaje, quizá esa persona necesitaba una sola palabra. Y por eso es de que Dios pone a cada uno aquí, ¿verdad? Pueden haber un montón, hermanos, pero
cada uno es especial para Dios. Cada uno tiene un significado para Dios. Porque si todos fuéramos iguales, hermanos, no tuviera chiste el mundo, ¿verdad? Sino que cada uno tiene su esencia, tiene ahí sí que su sabor en la iglesia, ¿verdad? Yo veo a cada uno que predica, hermanos, y cada uno se desenvuelve distinto. Cada uno encuentra la palabra de Dios diferente, ¿verdad? Incluso habrán personas que próximamente Dios les dé el privilegio de estar acá y puedan tener su propia versión de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como le digo y le repito, para Dios somos únicos, para Dios somos hechos a su semejanza, ¿verdad, hermano? Y pues ahí sí que nunca me imaginé estar aquí, pero le agradezco a Dios y le pido que siga utilizando mi vida, la vida de cada uno, porque en realidad no sabemos cuántas vidas bendecimos, hermanos. Y yo le insto, ¿verdad? Como le comentaba, en mi vida, ¿verdad? No ha sido nada difícil. Pero a pesar de todo lo difícil, lo duro, a pesar de absolutamente todo, les sabré decir que venir a los caminos de Dios fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿verdad, hermanos? Porque hasta que llegué a Él fue que encontré esa tranquilidad, esa felicidad, el amor. Y no me arrepiento de absolutamente nada, hermanos. He cambiado muchas cosas en mi vida, que a veces yo digo, no sé si estoy bien, me veré bien, incluso, ¿verdad? En mi vestimenta. Yo digo, ay, no sé. Pero ¿sabe qué, hermano? A pesar de todo eso, yo me siento bien por dentro. No me importa cómo me vea por fuera. Yo digo, ya no es para llamar la atención del ser humano, ¿verdad? Porque el ser humano falla. Ya no es para servirle al ser humano, sino es para agradar a Dios. Es para que Dios en realidad se dé cuenta, ¿verdad, hermanos? Que quiero hacer las cosas bien. Él sabe y Él conoce mi corazón. Y yo le doy gracias a Él porque no ha sido nada difícil, como le digo, incluso con la vestimenta, pero yo digo, con que me vea bonita para Dios es lo más importante. Con que Dios me acepte tal y como soy, lo que me digan por aquí, por allá, no me tiene que importar. Aunque a veces sí me afecta, ¿verdad, hermanos? Porque me dicen, ay, que he tenido amistades que si me ven, ¿verdad? Y yo no sé ni qué piensan, ¿verdad? Pero sus gestos dicen mucho. Pero yo digo, ay, Dios, si supieran que no me importa cómo me vea por fuera hoy en día, pero si supieran cómo me siento de llena por dentro, que es para honra y gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Así que este ha sido mi gran corto mensaje, hermanos. Yo dije, me voy a hacer unos 10 minutos, dije yo, pero ay, no, yo siento como que tengo mucho más por decirles. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, y a la persona que me dio el privilegio el día de hoy. Y nos vamos a poner de pie para darle gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración en esta noche. Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú me concediste, Padre amado. Padre Celestial, fue para honra y gloria tuya, mi Dios. Tú conoces mi corazón, Padre amado. He dado un poco de lo mucho que tú me has dado, Dios amado. Yo te agradezco, Padre, mi corazón te ama, mi corazón te alaba, Padre. Te pido, mi Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, que nos ayudes a seguir adelante, Padre. Que sea conforme tu voluntad, Padre Celestial, que seas tú, Padre, que siga cambiando, que siga respaldando nuestras vidas, Padre Celestial. Te agradezco, mi Dios amado, por tu amor infinito, por tus misericordias, Jesús amado. Yo te agradezco, Padre, este privilegio, que sea para